Bueno, aquí estoy dejando un nuevo comentario para promocionar mi libro. Acuérdense que estoy promocionando el libro El instinto de barricada. Yo quiero hablar también de los procesos de este libro, no solamente de lo que dice el libro. Quiero que la gente entienda lo que hay detrás, la historia que mueve este evento que es un libro, ¿no? Desde muy joven, cuando yo leí ese libro del siglo de oro español de Calderón de la Barca, La vida de sueño, que ustedes saben que es una obra de teatro, que tiene una síntesis muy interesante de un príncipe que se llama Segismundo, que tiene a través de un oráculo, una pitonisa, una lectora de cartas, ahora no recuerdo bien, le augura que su hijo, el príncipe Segismundo, se le va a revelar en algún momento y lo va a destronar y le va a dar un golpe de estado, ¿no? Y el rey mete cautivo al príncipe y el príncipe entonces escribe todo este monólogo reflexivo sobre la soledad, el aislamiento, en fin de cuentas una respuesta ante la privación de la libertad. De eso habla este libro mío. Mi libro tiene que ver, este libro que ustedes están viendo aquí, tiene que ver con una revisión de todos los procesos libertarios canónicos, cómo se ha ido creando una especie de arquetipo para ir resolviendo este dilema de cómo lograr la libertad, de cómo construir la libertad, tanto en un rango social macro proyecto como en un proyecto individual, como un proyecto subjetivo, que tiene que ver con un crecimiento interior, que tiene que ver con una especie de reconstitución del ser a partir de la cultura, a partir del conocimiento, a partir de la espiritualidad, a partir de una serie de caminos que ya el hombre ha explorado para optimizarse, perfeccionarse, mejorarse. Bueno, Segismundo deja un texto que ha sido lapidario, un monólogo muy importante, que es La vida de sueño. Y de ese texto quiero leerles el que yo, desde que lo leí por primera vez en mi vida, fue para mí una revelación y ha impulsado este libro, ¿no? Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Este es un poema maravilloso, porque yo me quedé con esa idea de que vivimos en una ilusión, en una fantasía, y esto lo dice toda la tradición brahmánica, ¿no? Todos esos libros que fueron resumidos en esta literatura de la antigua India, ¿no? Y que muchas veces nos llegan también en formas de sutras, de conocimiento budista. A veces nos llegan en formas de Upanishad, de lo que dijeron todos estos sabios y sacerdotes que milenariamente fueron hablando y que al final se resumen los Upanishad, pero que pasa como con la Odisea, que es un resumen que hace Homero de lo que venían diciendo por siglos los hombres. Y así hasta llegar a los petroglifos que hemos encontrado en todas las grandes culturas milenarias y ancestrales y del mundo prehistórico, donde las crónicas siempre aluden a la creación de esta realidad, de este mundo, de este universo, por seres superiores a nosotros, por entidades superiores a nosotros, y nosotros como unas especies de súbditos, rebeldes, insubordinados, que tratamos de dialogar, que tenemos una dialéctica con estas fuerzas mayores que de alguna manera ejercen una tendencia opresiva sobre nosotros. Y bueno, una de ellas es meternos dentro de una realidad ficcional, dentro de una trama que no sea real, que sea ilusoria. Porque como dice Ortega y Gasset, no es que nosotros seamos seres con ilusiones, las ilusiones nos tienen secuestrados como seres. Esta es la verdadera matriz del asunto. Y bueno, una de las tesis de mi libro es que vivimos en una programación que es mental, que es psicológica, que es filosófica, que es astral, incluso que es energética, que es metafísica, y que no logramos todavía deconstruir, no logramos entender. Cuando vemos todos estos registros, yo analizo en este libro una especie de genealogía de todos estos principios libertarios, de dónde vienen, de todas estas confrontaciones, de todas estas luchas por zafarse, desafanarse, desprenderse de un yugo que ha tenido desde la humanidad antigua hasta la presente, ¿no? Yo empiezo, por ejemplo, en esa genealogía del mundo bíblico, de ese mundo que registra la primera gran rebelión de nuestra conciencia humana, ¿no? Ese momento en que Dios crea el mundo, al segundo día crea ángeles, arcángeles, y bueno, dentro de esos ángeles
crea querubines también. Son distintas entidades que a nosotros desde una educación laica o atea o post-clerical hemos tratado de desentrañar, pero no lo tenemos tampoco con claridad. En este ejército de protectores o benefactores de Dios surge un rebelde, surge Lucifer, que era bellísimo y que era un superdotado. Y bueno, la soberbia, el egocentrismo, la vanagloria, todos estos defectos que están también en todos nuestros decálogos de pecados y de cosas que debemos trabajar, superar desde la psicología más eclesiástica hasta la psicología más contemporánea, la lucha contra el ego, la domesticación del ego, de nuestros impulsos individualistas por encima de los impulsos colectivos, todo este tipo de cosas, ¿no? Este Lucifer se revela contra Dios y forma una guerra del carajo. Es una guerra donde él incluso encarna en una bestia reptiliana, y el arcángel Miguel tiene que emprender con unas espadas de fuego una lucha denodada contra hasta someterlo, hasta transformarlo en una bestia fea, malograrlo, pero aún así Lucifer se filtra entonces en el paraíso, y según la leyenda mítica, que es lo que yo quiero proponer con este libro y lo que han propuesto ya alguna gente, empezar a leer los mitos, de construir esos mitos y ver qué narrativas hay detrás de esos mitos, que no sea el canon convencional con el que nos han programado. Entonces se supone que la serpiente, que es la encarnación de Lucifer, llega al paraíso y a través de una manzana tienta a Eva y la hace pecar. Y ese pecado entonces genera una condena, un castigo, lo destierran a Adán y a Eva. Y ahí empieza entonces un peregrinar nuestro de tribulaciones, porque entonces estamos fuera de la línea correcta de desarrollo, somos pecaminosos, estamos condenados, estamos en el extravío, cargamos con ese lastre, con toda esa culpa. Y yo hablo de todo esto en el libro, ¿no? De todos estos grandes mitos. Fíjense cómo se repite la lucha de Prometeo después en el Olimpo contra Zeus, robándole el fuego, el mismo fuego que tiene el arcángel Miguel para defenderse contra Lucifer, y así entonces el mismo fuego que los hombres le quitan en el matriarcado a las mujeres, porque las mujeres eran las dueñas del fuego, las que organizaban, administraban y custodiaban el fuego. Y sin embargo, en el Neolítico, que hay una revolución agraria, que aparecen los nuevos instrumentos de trabajo para la agricultura y para la domesticación de los animales, para convertir esos animales salvajes en animales domésticos de producción, medios de producción. En esta revolución pasa una cosa que Mircea Eliade ha estudiado muy bellamente en ese libro que se llama Herreros y Brujos. Según cuenta Mircea Eliade en este libro, Los Brujos y Herreros, aquí aparece un nuevo orden del poder, una nueva reestructuración del poder. La mujer pierde el sentido de la herencia, pierde ser el eje de la familia, y aparecen entonces unos oficios que empiezan a decidir el desarrollo de la comunidad y de las organizaciones, de las protociudades y de las primeras tribus grandes, numerosas, que empiezan a organizarse, ¿no?, comunitariamente. Y es que al perder el fuego, quien lo agarra es el hombre, y el hombre lo convierte entonces en la industria de la forja, donde el hombre empieza a utilizar el fuego ya no para comer, ya no para la cerámica y la alfarería, sino para curtir los metales y construir herramientas de guerra y herramientas de trabajo. Entonces el hombre adquiere gran poder con esto. Por otra parte, en paralelo también, estos hombres empiezan a construir pócimas y cocimientos y procesos alquímicos con la sustancia, y entonces que empiezan las primeras industrias farmacéuticas. Por eso los brujos tuvieron tanto poder siempre y los militares tuvieron tanto poder siempre, porque desde ese inicio del patriarcado, que está muy bien estudiado también por ese libro El Cáliz y la Espada, por ejemplo, de Riane, la antropóloga, vemos cómo hay una transición de cambio de paradigma con respecto al fuego. El fuego tenemos que verlo como el símbolo incluso que es hoy. El fuego que vemos hoy energéticamente, ese fuego que está detrás del petróleo, ese fuego que está detrás del oro, ese fuego que está detrás de las industrias siderúrgicas, de las fundiciones, de los grandes minerales para construir todas estas tecnologías, los satélites, los cohetes, los celulares, los automóviles. Entonces, es la industria, el fuego como metáfora de las grandes industrias de las fundiciones, que son a fin de cuentas
las historias de nuestro génesis, porque se supone que nuestros creadores, eso que está registrado en las tablillas sumerias, venían buscando el oro y tuvieron que hacer una industria minera y una industria siderúrgica y tuvieron que esclavizar individuos para que labraran esa obtención del oro, que era la riqueza, porque era el metal hiperconductor por excelencia, no solo el más bello, sino además el que los mantenía en su condición eterna, porque estos seres, los famosos Anunnakis, que refiere Cesaria Chixen en su traducción de las tablillas sumerias, tenían una necesidad de este oro para diseminar en su atmósfera, porque su planeta había recibido un problema, que estaba perdiendo la atmósfera, y para que sobrevivieran necesitaban este oro levítico. Oro que, dicho sea de paso, se convierte en un paradigma, se convierte en un arquetipo de poder, de riqueza, de nobleza, porque además los primeros nobles, que eran semidioses y que estaban mezclados con estos seres, que no eran necesariamente descendientes de homínidos puros, sino que estaban tratados genéticamente y que estaban combinados, que es lo que llama la mitología semidioses, muchos de ellos y muchos de los emperadores, faraones que quedaron gobernando la tierra, consumían este oro, comían este oro, y esto les permitía incluso, era como una especie de ambrosía, era una sustancia que les permitía sobrevivir más tiempo y tener una perdurabilidad cronológica que el humano común no tiene. Nosotros hemos estado en una programación también biológica donde se nos permite vivir un promedio de 100 a 120 años. Ahora estamos en ese desafío transhumanista de poder construir una humanidad que pueda vivir tal vez 200 años. De eso habla mi libro también. Este libro refiere todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado y todo lo que el hombre se está proponiendo como utopías, utopías, distopías, ucronías. Hay cosas que han salido bien, hay cosas que han salido mal, hay cosas que prometen, hay cosas que sabemos que son caminos al infierno y a la oscuridad. Entonces, bueno, a fin de cuentas, lo que yo estoy buscando aquí es las distintas formas de interpretación de los procesos libertarios. Y los procesos libertarios siempre han sido procesos de rebeliones, insubordinaciones, desobediencia, desacato de una clase oprimida que es la mano de obra esclava contra una masa, contra una élite dominante, que es la élite que siempre ha detentado el poder históricamente, desde en esa tradición que venimos monárquica, que tiene más de 6.000 años según registra la historia, pero que puede que sea incluso más antigua, y de la que apenas nos hemos venido saliendo a finales del siglo XVIII, con las revoluciones republicanas y las revoluciones industriales. Entonces es importante que tengamos en cuenta que este libro, haciendo esta genealogía, también hace una heurística, hace una especie de especulación indagatoria de qué puede haber detrás de todos estos mitos fundadores, de todos estos mitos de patriarcas libertarios, como Moisés, como Abraham, como Noé, como el propio Jesucristo, como los líderes incluso filosóficos, como el propio Sócrates, como el propio Buda, Lao Tse, Confucio. ¿Por qué el confucianismo es una herramienta que le conviene al nuevo imperio chino que está desplazando al viejo imperio norteamericano que ya va de salida? O sea, todas esas cosas se hablan ahí porque ahí hay matrices que nos ayudan a entender el porqué, las razones de fondo, las esencias, ¿no? Las lógicas profundas, no solo lo fenoménico, lo noticioso, la avalancha de sucesos que a veces nos agobian, sino tratar de entender qué hay debajo de eso, qué hay corriendo, por qué hay tanto arquetipo libertario, por qué hay tanto arquetipo de confrontación, por qué tenemos que pelear los hombres con las mujeres, por qué tenemos que pelear los pobres con los ricos, por qué hay una élite que se declara divina, de dónde le viene ese carácter divino, por qué nos hemos sometido a esa programación, otra de las grandes programaciones. Y bueno, como conclusión, porque hoy no voy a leer, hoy solamente estoy creando expectativa de lo que trata el libro, una de las peores programaciones a las que hemos sido sometidos, entre las muchas programaciones que tal vez hasta se las logre enumerar en uno de estos comentarios, es la programación de que estamos solos en el universo. ¿Quién carajo, a qué genio malvado se le ocurrió la idea de que nosotros estamos tan desamparados, tan desolados y tan abandonados en este infinito universo y que estamos solos? Y que entonces tenemos que tratar de hacer un camino limitadísimo, un camino que para el cual nuestro sistema biológico, nuestro sistema intelectual, nuestras potencialidades que evidentemente han sido castradas, manipuladas, secuestradas, no pueden responder airosamente, no pueden responder
para obtener grandes resultados. O sea, es como intentar la explicación que daba Michio Kaku, este teórico japonés, que decía que el desfase nuestro como civilización con otras civilizaciones que han pasado por la Tierra, que pasan por la Tierra, que están en la Tierra, que dialogan en una federación galáctica con la Tierra, es como poner a competir un Ferrari con una hormiga. Es a ese nivel de distancia. Entonces, ¿qué pasa? Nos vendieron esta programación de que estamos solos y hay una disonancia cognitiva que nos permite entender de que estamos requetepoblados por miles de entidades y de especies y de seres exopolíticos, extraterrestres, intraterrestres, que viven, coparticipan, están mezclados en nuestro ADN, están mezclados en nuestra trama, en nuestras anécdotas milenarias, mitológicas, anecdóticas, leyendas, incluso en nuestra cultura reciente, porque lo estamos viendo en el mainstream, en el mundo mediático, académico. Ya se está hablando de esto, hay un destape, esto que se llama la posverdad, que es la posmentira en realidad, es la revelación de esa gran verdad que necesitamos saber, de que somos unas criaturas cósmicas, que tenemos tenemos una familia intergaláctica con la que tenemos que negociar, dialogar, y esas familias intergalácticas están negociando con los poderes planetarios. Entonces, en esa programación, que además se enfatiza cuando a eso de que estamos solos en el universo y que no hay más nadie y que necesitamos entonces la figura de un padre protector, porque nosotros traemos toda esa memoria de desamparo, de separatividad, de individuación, desde que salimos desde el vientre materno, y necesitamos entonces reconstruir una figura como una especie de sublimación, dice Jung y Freud, de esa ausencia de la incondicionalidad de la vida en el vientre de la madre, y de la ausencia después de un padre superior, porque además hasta nos han también creado una construcción nueva de la muerte de Dios, y nos han quitado nuestra condición divina. Fíjense cuántas programaciones de reprogramaciones. ¿Para qué? Para irnos quitando capacidades, para irnos quitando potencialidades. ¿Para qué? ¿Quitarnos qué? La autodeterminación. ¿Para quitarnos qué? La autogestión humana y poder construir nuestra propia historia. Porque yo creo que eso que llamaba Marx, que el hombre saliera de la prehistoria, es más bien esto. Es más bien que el hombre pueda desencadenarse, que el hombre pueda verdaderamente ser el autor de su propia historia. Claro, cuando hablamos del hombre, no del hombre separado, el hombre inmerso en una condición divina, el hombre en un diálogo perpetuo con su Dios creador. Entonces, es importante que entendamos que a esta idea del desamparo y de la soledad universal, sumemos lo que entonces empiezan todas estas filosofías del solipsismo, de que el mundo no existe, de que esto es una conciencia que construimos desde nuestra subjetividad individual y nuestra conciencia individual, y que todo, volvemos al tema de Calderón de la barca de la ilusión, y ahí estamos metidos en esa trama, en esa lucha entre lo matérico, lo no matérico, lo metafísico, lo consciente, lo inconsciente. Y la última programación, que yo creo que fue muy dañina, fue esa del marxismo, que buscando la libertad social del hombre, castró algunas cosas de la libertad espiritual del hombre, ¿no? Esa idea de que el mundo objetivo existe fuera, independiente, indisoluble de la conciencia espiritual o social del hombre, lo cual sabemos que no es real. Todo esto está en una especie de holística, todo esto está en una especie de quórum, todo esto está en un diálogo secreto y profundo, y el hombre está conectado con todas las cosas. Lo que pasa es que nos han cortado los cordones umbilicales, los físicos, los biológicos y los metafísicos y astrales y espirituales, y el hombre necesita un update, necesita una programación, necesita un reset, pero no el reset que propone la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ni el foro de Davos, de esa industria banquera de Zurich y del CER y del colisionador de partículas, que son centros de poder donde vuelven a controlar el fuego, donde vuelven a controlar ¿qué? Las pociones médicas con las grandes farmacéuticas y las industrias energéticas, porque esa es la batalla que hoy hay en el planeta, y que es la batalla de siempre, la batalla ancestral, el hombre por élites que necesitan tener secuestrado y controlado el poder energético, industrial y el poder farmacéutico de la curación, incluso de la trascendencia biológica con que sueña el hombre, porque el hombre sabe, porque lo vivió en su época mítica, de que puede vivir mucho más que lo que ha vivido. Porque acordémonos de Noé, acordémonos de Matusalén, incluso acordémonos de las memorias de los Atlantas,
que deja Solón, otro, el tío de Platón, que deja todo esto, que nos habla de los arquetipos del hombre mirando su sombra en la cueva platónica, en lugar de estar mirando la realidad, esta ilusión, este espejismo, este mundo de las ideas, de los sistemas de creencia, de las ideologías que nos enervan, que nos enturbian el entendimiento. Y este Solón que hace una revolución, y hace una revolución bastante vanguardista. ¿Pero en quién está inspirado Solón? Solón está inspirado en el conocimiento que trajo del mundo egipcio, un conocimiento donde los sacerdotes egipcios, cuando él visitó ese imperio, le dieron todo el conocimiento de Toc, que Toc era un atlante. ¿Te acuerdan? Toc era el ser aquel que tenía cabeza de pájaro con un pico larguísimo, que era súper inteligente y que deja la famosa piedra esmeralda, que es otro petroglifo donde está todo el conocimiento sagrado. Y Solón hereda esto. Y Solón, por ser tío de Platón le toca la herencia de este conocimiento. Y Platón entonces que escribe esta historia de los Atlantes. Los Atlantes, que era una cultura superior que evidentemente sucumbieron en la época de lo que hemos conocido como el diluvio universal. Y bueno, pero estoy hablando del diluvio porque estoy hablando de Noé, porque estoy hablando de Matusalén, porque estoy hablando de Enoc, de este linaje que vivieron más de 1000 años. ¿Cómo hubo seres que vivieron más de 1000 años y nosotros no logramos vivir más de 100 años? Entonces, señores, la pregunta que deja este libro y que yo les quiero dejar es que tenemos que desprogramarnos y reprogramarnos. Tenemos que hacernos un update. Tenemos que volver a reexplicarnos quiénes somos y de dónde venimos a través de la historia del fuego, a través de la historia de la relación con nuestros dioses y con lo sagrado, a través de nuestra relación áurea de la cual hemos sido despojados y se nos ha obligado a reptar sobre la tierra como seres miserables cuando pudiéramos ser elevados. Se nos ha cerrado, nos han calcificado nuestro tercer ojo, nuestra glándula pineal con malas alimentaciones, con estrategias de dominación a través de las industrias químicas, esa misma industria de la que habla Mircea Eliade, del control de la forja y del control de los brujos, del fuego y de la cocción de los químicos y de las hierbas con las cuales se domestica y con las cuales se tratan no solamente las enfermedades, sino también todo el mundo volutivo, todo el mundo de la conducta y de la conciencia humana. Entonces, este libro lo que está tratando de decir es, hay que establecer mecanismos de liberación. La libertad tiene que ser alcanzada desde una multiprismática, desde una visión poliédrica, pero esencialmente de adentro para afuera. El hombre tiene que ser libre de tantas cosas, pero tiene primero que entender su cárcel, tiene que entender el diagrama de las rejas en las que está encerrado. Así que bueno, nada, está en Amazon, búsquenlo, Instinto de Barricada, Ernesto Fundora, y más adelante les leeré de lo que he escrito sobre esta cosa, porque hoy ha sido un comentario locado que bueno, espero que los motive a buscar este libro. Muchas gracias.